1871. En Buenos Aires mueren 500 personas por día y los cementerios ya no tienen espacio para un solo cuerpo más. Con el cementerio del norte cerrado por temor al contagio y el cementerio del sur desbordado, la ciudad tuvo que improvisar una solución en las afueras, en una zona de quintas conocida como la Chacarita de los Colegiales. Hoy vamos a recorrer el origen violento y desesperado del cementerio más grande de la ciudad, desde el tren de la muerte hasta las fosas comunes que cambiaron para siempre la geografía porteña. Un cóctel explosivo de circunstancias entre las que podemos contar el crecimiento de la población, la inmigración, un contexto de guerra contra los hermanos paraguayos, con soldados que volvían al país de zonas donde la fiebre amarilla es endémica, una sanidad que aún no había encontrado la forma de cuidar a tantas personas que se afincaban sobre todo en la zona sur de la ciudad. Todo esto hace que el 27 de enero de 1871 se contara el primer caso de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. En un inquilinato del barrio de Montserrat, sobre la calle Bolívar al 300, un inmigrante italiano de 60 años y su nuera de tan solo 20 serán las primeras víctimas. Las autoridades no dan a conocer las causas reales de la muerte, para no despertar alarma entre la población. En los certificados de defunción se menciona neumonía y gastroenteritis. Pero los dados del destino estaban echados. Los casos se multiplican día a día. Ante la incredulidad de los funcionarios y la falta de preparación, los cadáveres se apilaban, esperando ser enterrados en los cementerios del norte y del sur. El cementerio del actual Parque Ameguino pronto quedará chico, y el cementerio de la Recoleta será cerrado, a instancias de los vecinos de la zona, las familias de clase alta que han abandonado sus quintas en la zona sur, en San Telmo, Barracas, escapando del contagio y se han instalado en sus palacios de la avenida Alvear. La ineptitud del gobierno empeora todo, nadie sabe qué hacer. Hasta el presidente Sarmiento intenta huir de Buenos Aires temiendo la enfermedad. Los vecinos notables de la ciudad se ven obligados a formar una comisión para llenar el vacío dejado por las autoridades gubernamentales, la Comisión Popular de Salud Pública, que tendrá, entre otras funciones, suministrar alimentos a los necesitados y gestionar el traslado de los cadáveres. ¿Pero a dónde? Ya dijimos que los cementerios existentes no daban abasto. Entre 500 y 600 personas fallecían por día. En el oeste de la ciudad, en una zona de quintas, desde el siglo XVIII, los hermanos jesuitas tenían un inmenso terreno, a donde los alumnos de sus colegios concurrían, sobre todo, a realizar actividades deportivas. A este predio se lo conocía como la Chacarita de los Colegiales, chacarita siendo una deformación de la palabra chacrita. Ya establecimos a dónde se podía llevar a los muertos. La siguiente pregunta es ¿cómo? Recordemos que los caminos en esa época aún eran en su mayoría de tierra y en muy mal estado. Contando la cantidad de muertos por día, se hacía inviable hacer tantos viajes en tiempo y forma. En abril de 1871 comienza a funcionar el tranvía fúnebre, con su respectiva estación, llamada también estación fúnebre o estación de los muertos, en las actuales calles Jean Jaurès y Corrientes del barrio de Valvanera. Allí se depositaban los ataúdes que eran cargados en el tren y, realizando un recorrido similar al de la actual línea B, terminaban en cercanías de la estación La Croce. Para la construcción de este ramal se necesitaron entre 600 y 800 hombres, nivelando calles y caminos, tendiendo durmientes y rieles. Estuvo listo en tiempo récord. Se supone que por la enfermedad murieron 14 obreros. Además del coche que llevaba a los muertos, el tren tenía otro donde viajaban los deudos. Era tirado por la famosa locomotora La Porteña, que actualmente puede visitarse en el Museo del Transporte de Luján. El 14 de abril de 1871 se inaugura entonces en los antiguos terrenos de los jesuitas el primer cementerio de la Chacarita, sobre lo que hoy es la segunda sección del Parque Los Andes, que comienza en la calle Concepción Arenal. La Chacarita Vieja funcionará hasta 1896, cuando se inaugura el cementerio que hoy conocemos, cuya entrada da a la calle Guzmán. Los cuerpos que descansaban en la primera Chacarita fueron exhumados y llevados a descansar al osario general de la Chacarita Nueva. Pero no todos, muchos aún están allí.
Cuando comenzaron las obras de la construcción del subte B, entre 1910 y 1913, se encontraron restos humanos. Algunos fueron movidos al cementerio, pero muchos permanecen bajo la estación. La epidemia de fiebre amarilla fue mermando con el paso de los meses. La llegada del frío hizo que los mosquitos terminaran su ciclo vital alrededor de mayo o junio, pero las consecuencias fueron devastadoras. 14.000 personas murieron, entre el 8 y 10% de la población de la ciudad. Si traspolamos ese porcentaje a la cantidad de habitantes que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, estaríamos hablando de alrededor de 270.000 víctimas. La fisonomía de la ciudad también cambiaría para siempre. La zona sur tomaría la impronta obrera y popular que aún tiene, ya que los vecinos adinerados deciden quedarse en la zona de Retiro y Recoleta, lejos del centro porteño. Por otro lado, muchas son las historias de fantasmas que se cuentan en el barrio de Chacarita. Una de ellas, que se rumorea entre los empleados del subte, es la de la señora, que se aparece a los incautos en baños y oficinas de la estación. Comentan que cuando la ven es porque alguien está por morir, empleado o pasajero. Dicen los que saben que la señora no falla en sus predicciones. Otra historia es la del taxi de la muerte, que aborda a los incautos visitantes del cementerio para llevarlos de vuelta al mundo de los muertos.